Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Entrevistas CNN. Soy Cel Guerra y en esta oportunidad estamos con el ex primer ministro de Italia, Massimo D'Alema, que está en nuestro país, traído por la Universidad de Chile como parte de las cátedras presidenciales que está organizando la Facultad de Gobierno de esta Casa de Estudio. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a usted. Bueno, es importante entender, ¿no?, el rol que tienen diferentes naciones en conflictos que están ocurriendo en nuestro planeta, particularmente la Franja de Gaza, e Italia no se queda atrás, ¿no? Esta semana se registraron movilizaciones en diferentes ciudades, Roma, Milán, precisamente fueron algunas de ellas. ¿Qué opina precisamente de las movilizaciones y particularmente de la postura que ha adoptado aquí el gobierno de Giorgia Meloni para hacer frente a las movilizaciones, pero también respecto de la situación en la Franja de Gaza? Primero, déjame recordar que Italia tiene una gran tradición de humanidad y de solidaridad, que no pertenece solo a la izquierda, sino a toda fuerza política democrática de Italia. Y el gobierno actual está haciendo cosas y sosteniendo posiciones que son en contra de esta tradición. Se puede entender el sentir de la mayoría de los italianos y en particular de los jóvenes que han en el último días participado a manifestaciones en todas las ciudades, verdaderamente impresionante. Primero, lo que se pasa a Gaza, porque no todos saben lo que se pasa a Gaza. Esta mañana, yo soy en contacto directo, tengo amigos, tengo imágenes. Esta mañana, los militares israelíes mataron a un doctor, mataron a 50 personas. Mataron a un doctor importante, endocrinólogo. Iba a trabajar. Pararon el coche donde viajaba, lo hicieron bajar y lo mataron. Esa es la realidad de Gaza. Estamos hablando de un conflicto que deja más de 65.000 personas fallecidas por lo demás. Sí, estamos hablando de ataque de Hamas que nada y nadie puede justificar, pero después de una reacción que ha sobrepasado los límites aceptables del masacre de niños, mujeres, del asesinato de periodistas, de doctores, de la destrucción, de la tortura. Lo que Israel está haciendo es en contra de cualquier principio, respeto de los derechos humanos, el derecho internacional. Y lo que realmente es impresionante es que el Occidente no siembra capaz de hacer nada. Y en esa misma línea hemos visto esta semana diversas naciones europeas, por cierto, entre ellas Reino Unido, de reconocer al Estado palestino como una forma de presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para que finalmente acceda a un cese a las hostilidades. Italia es parte de los países que hasta este momento no han reconocido el Estado palestino, y sin ir más lejos también la primera ministra Giorgia Meloni ha señalado en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas que para llevar a cabo un reconocimiento debe estar subordinado a la liberación de los rehenes israelíes y a la exclusión de Hamás de cualquier función gubernamental, apartándose un poco, se entiende, ¿no?, de la lógica que hemos visto de diversas naciones occidentales. ¿Considera que es una decisión correcta en ese sentido, la de no sumarse a la presión que han realizado otras naciones occidentales en estos últimos días?
finalmente yo creo Europa, o al menos hay países europeos que se están despertando, están haciendo algo. Primero España. Quiero rendir homenaje a Pedro Sánchez. Fue el único líder europeo con coraje. Pero ahora otros países, incluido Francia y Reino Unido, decidieron finalmente de cumplir un hecho político, porque, claro, no existe el Estado palestino, pero el hecho de reconocer Palestina como Estado es una presión política sobre Israel, es importante y verdaderamente lamento que Italia, el gobierno de derecha en Italia decidió no tomar parte de esta iniciativa europea. Es un error, es una decisión en contra de nuestra historia, nuestra tradición y yo creo del sentir de la gran mayoría de los italianos. Sí, porque de hecho eso precisamente lo hemos visto en las calles, ¿no? Con estas movilizaciones. ¿Considera que quizás eso podría eventualmente llevar a presionar a Giorgia Meloni y su gobierno a cambiar de postura? ¿Cómo lo ve usted? Yo no sé, porque la derecha está vinculada. Algunos miembros del gobierno abiertamente han soportato Netanyahu. El viceprimer ministro Salvini llegó durante el masacre a Jerusalén. Eso es lamentable. Pero yo creo que el reconocimiento del Estado palestino es importante, pero no basta. Tenemos que accionar, tenemos que actuar, tenemos que ser coherentes, porque nadie puede entender en el mundo el hecho que hay sanciones justas en contra de Rusia por la anexión de Crimea, por la guerra en Ucrania, y no hay nada en contra de Israel, que está violando abiertamente el derecho internacional y los derechos humanos. Y yo creo que Occidente está perdiendo su primacía moral. Está la idea, lo que se ve es que Occidente no es capaz de garantizar un orden justo. Eso es un orden sin double standard, sin doble rasero, un orden justo. Y Israel es la prueba de esto. Sí, por cierto, y teniendo en cuenta además ya que estamos a puertas de que se cumplan 2 años por lo demás de este conflicto y al menos hasta este momento no pareciera que hay una mayor fuerza para poder conseguir precisamente un acuerdo que permita la liberación de los rehenes y con ello también el fin de las hostilidades. Y realmente ahora no hay guerra, hay masacre. Yo recuerdo las palabras de Papa Francisco. Él dijo en la plaza del Vaticano, de San Pietro, no es guerra, es barbaridad. Porque un ejército que mata a los niños disparando en la cabeza no es guerra, es barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta las imágenes que llegan, los relatos que hemos escuchado por lo demás durante todo este tiempo. Avancemos en la entrevista, porque el tiempo apremia por lo demás, hay muchísimo por conversar por lo demás, pero con la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo ve precisamente el regreso del republicano a la Casa Blanca y esta relación que ha sostenido con la Unión Europea en estos últimos meses, con la amenaza de aranceles? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que ya pasó lo peor en esta relación? ¿Se puede encaminar a algo mejor de aquí en más?
el presidente de los Estados Unidos es unpredictable, como pudieran decir Claro. los americanos. Esa política agresiva, los aranceles, el hecho que se tiene que pagar la visa, Por ejemplo. por ejemplo, todo eso, en mi opinión, en el largo plazo no llega a vantaje por la economía americana. Y también muchos economistas lo escriben. Pero de inmediato golpea a Europa. Sí. Y Europa tiene que reaccionar. Y hasta ahora la reacción de Europa fue débil. ¿Le faltó fuerza? ¿Quizás alguna figura? No se entiende por qué tenemos que comprar gasolina americana pagando 2 veces el precio de mercado. No se entiende por qué las grandes empresas tecnológicas americanas ganan dinero en el mercado europeo sin pagar impuestos. No se entiende. Tenemos que proteger nuestros intereses. Europa está dividida, debilitada por sus divisiones, incluido el hecho que hay gobiernos, como el gobierno italiano, como la primera ministra Meloni, que están vinculados ideológicamente a Trump. Sí. Pero usted puede entender que la enfermedad del soberanismo es que el soberanismo más grande, más poderoso, somete el soberanismo más pequeño. Claro. Y la paradoja es que los que ganaron la elecciones en nombre de la nación, ahora no son capaces de proteger los intereses de la nación. Y ahora habrá que ver finalmente cuál va a ser el desarrollo por lo demás de esa figura y también de esa relación. Muchas gracias, Máximo D'Alema, por este análisis, también por su visión. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en Entrevistas CNN. Hay muchísimo por hablar, pero lamentablemente el tiempo es finalmente lo que tenemos, ¿no? Pero muchísimas gracias por su completo análisis. Gracias Que esté muy bien. Y así finalizamos Entrevistas CNN. Muchas gracias por acompañarnos. Continúen en la sintonía de CNN Chile.